Estamos otra vez aquí para expresar lo que quiere Dios a través de su Hijo Jesús de Nazaret. Nos situamos en el 30 de abril, que es lunes, fin de este mes. Sigue Juan hablando en el capítulo 14, del 21 al 26. El vídeo para nuestro orden es el 150 y el ciclo de la Iglesia Católica es el B de la liturgia. Y nos dice Juan este texto, como siempre, muy interesante. Habla de los mandamientos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que sabe mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y al que me ama, lo amará mi Padre, y lo amaré yo, y me mostraré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te muestres a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien los enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Veamos este comentario muy interesante. Las primeras comunidades debieron preguntarse con insistencia el motivo por el que su autoridad religiosa. En el comienzo, los seguidores de Jesús eran solo una corriente dentro de todo el judaísmo. Fue incapaz de reconocer a Jesús como Mesías. Ese es el sentido de la pregunta de Judas. ¿Por qué se nos ha revelado solo a nosotros? Equivale a cuestionar por qué aquellos que lo han reconocido. Para los discípulos es una pregunta sin respuesta, y en todo caso achacarán la incredulidad de los sacerdotes del templo y los doctores de la ley a su falta de veracidad, tal como se afirma en algunos textos sueltos del propio Evangelio. Por eso, en el relato, se pregunta aparece como meramente retórica y no es contestada, sino que el autor la utiliza como instrumento para su reflexión sobre lo que significa creer en Jesús. Y es que la fe, la vida de quien sigue a Jesús, según el cuarto Evangelio, consiste en una comprensión de la que se deriva una acción
adecuada. Se trata de comprender la unidad que somos cada uno, lo que la teología cristiana llama inhabitación trinitaria, sin ningún tipo de separación. Es decir, el Padre, Jesús, los creyentes comparten la misma y única morada. De esa comprensión nace la acción adecuada, que el evangelista nombra como guardar la palabra de Jesús. Es decir, vivir lo que él vivió. Evidentemente, el autor escribe desde una perspectiva limitada y reductora, refiriéndose únicamente a su comunidad. Pero, como es sabido, adolece de un marcado dualismo eclesiológico. Se traza rígidamente la frontera entre nosotros, quienes aman a Jesús, y los de fuera, quienes no creen en Jesús. Por eso es necesario sortear esta trampa para advertir que aquellas palabras puestas en la boca de Jesús alcanzan a todas las personas sin distinción. De esa comprensión nacerá la acción adecuada. La confianza, el gozo, la bondad, la compasión, la gratuidad fueron las actitudes características que colorearon toda la actividad de Jesús. Del mismo modo, lo serán de quien, al llegar a comprender esa vivencia, experimentarán su verdadera identidad. Por el contrario, mientras estamos en la ignorancia de quiénes somos, que somos plenitud, y no tenemos que olvidarlo, nos resultará imposible vivirlas, porque la identificación con el yo, el ego, da por resultado inexorablemente una existencia egocentrada. Este es el significado de aquella frase que el autor utiliza para descalificar a los de fuera. El que no me ama no guardará mis palabras. Quien desconoce su verdadera identidad, lo que somos, no ama a lo que es. No podrá vivir la compasión que brota no de la ignorancia, sino de la sabiduría. Pues la pregunta está servida. Se habla de la comprensión. ¿Vivo el amor que nace de la comprensión de lo que somos? He aquí esta gran pregunta. La comprensión es el camino del conocimiento y de la sabiduría. Pero para entender esto fuertemente, en esta semana quinta de la Pascua, tenemos que tener en cuenta esta dimensión. ¿Qué nos quiere decir Jesús con todo esto? Lo primero que dice aquí Jesús es que la condición indispensable para amarle a Él es amar a los demás. El que realiza mis mandamientos, ese me ama. Ahora bien, el mandamiento, que en griego es entole, central de Jesús, el mandamiento que distingue a los cristianos de los que no son,
cristianos es el mandamiento del amor a los demás. Ya lo dice Juan en el capítulo 13, del 34 al 35. Por tanto, lo primero que afirma aquí Jesús es que solamente quien cumple ese mandamiento es quien puede empezar a hablar de su amor a Jesucristo y, en definitiva, a Dios. Además, Jesús insiste en que solo el que acepta y cumple las palabras de Jesús, ese es el que puede decir que ama al propio Jesús. Por tanto, únicamente desde la aceptación de la palabra y el cumplimiento de su mandato, solamente cuando eso se tiene resuelto, se puede hablar de amor a Jesús y de amor a su Padre Dios, el Creador de todos. De aquí que lo importante es tener la necesidad y la sinceridad y la clarividencia para aterrizar en este asunto, que es tan importante para la vida del cristiano. Porque entre cristianos el lenguaje de amor a Dios y a Cristo está tan manoseado y tan repetido que ha terminado por ser un lenguaje vacío, que ni dice, ni interpela, ni interesa. Y es que en los ambientes religiosos de amor a Cristo hablan hasta las malas personas, individuos que hacen daño a veces, mucho daño a la Iglesia, a ellos y a otras personas. Por eso el lenguaje del amor a Jesús merece un respeto y necesita un cuidado de extrema delicadeza. Porque está prohibido usar el nombre del amor en vano. Este es el descubrimiento de este texto. Por eso tenemos que ver lo que hemos dicho al principio como pregunta. ¿Vivo el amor que nace de la comprensión de lo que somos cada uno? Ahí está el quid de la cuestión. Si me considero como plenitud, tiene que nacer y vivir esa realidad a lo largo de mi vida. Y no hay otro camino. Ese camino es el camino que nos lleva a Dios. Bueno, pues nos veremos en el próximo relato, que será el martes 1 de mayo, ya entramos en mayo, y ahí veremos algo importante, como siempre: dónde está la paz, dónde está la alegría del hombre. Hasta luego, hasta siempre.